pues continuamos con esta jornada. Nos faltan aún un par de ponencias que son también muy importantes pues, para llevarnos esta idea de Al-Ándalus en México, supervivencias, imaginarios. Nos vamos ahora, con Laura Peñarúa. Ella es historiadora del arte por la Universidad Iberoamericana, maestra, doctora en estudios mesoamericanos por UNAM y pasante de la maestría en saberes sobre subjetividad y violencia por el Colegio de Saberes. Tiene más de 28 años de experiencia docente en varios niveles educativos. Ha colaborado en proyectos de investigación en diferentes instituciones educativas: Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Iberoamericana, Instituto de Cultura Superior, Universidad de Claustro de Sor Juana, así como cursos, talleres y diplomados relacionados con el arte de México y del mundo, la literatura y la filosofía. Ha dirigido varias tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y también ha estado a cargo de la gestión de recursos para el desarrollo de proyectos culturales y académicos en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Iberoamericana. Ha participado en proyectos editoriales, tanto de carácter académico y libros de texto, como dictaminadora, editora y creadora de contenidos. Es cofundadora y participante de la colectiva En Caso de, un espacio multidisciplinario dedicado al estudio de lo femenino y las violencias de género. Y esta vez Laura nos va a hablar acerca de un personaje que es muy interesante y muy poco conocido y estudiado. Luna de Córdoba, una intelectual andaluza. Muchas gracias. Gracias Mila, gracias Cintia por recibirme acá en el espacio. Y bueno, traigo una presentación pues, con datos duros, principalmente de lo poco, muy poco que existe sobre esta mujer que creció y se desarrolló en Al-Ándalus. Y lo que quisiera retomar de ahí más bien son reflexiones de cómo, a partir también de lo que he estado escuchando ahorita en la mañana, como esta preocupación por la memoria, la historia y la reconstrucción se puede hacer a partir de fragmentos, ¿no? Entonces, si me puedes pasar la siguiente, por favor. Bueno, lo que se conoce es que nace en el califato de Córdoba, en la región que conocemos como Al-Ándalus, en la segunda mitad del siglo X, es decir, no hay fecha exacta ni para el nacimiento ni para la muerte. Pero bueno, lo interesante es que le toca un enclave cultural de lo que llaman como la época dorada del islamismo, de la que Córdoba fue una ciudad sumamente importante. Entonces, hay que partir del desconocimiento de muchas cosas, incluyendo de la imagen, es decir, no sabemos cómo era Luna de Córdoba físicamente. Lo que les voy a mostrar son imágenes que aparecen de ella, cómo se ha representado, que también es una de las cosas que me gustaría que reflexionáramos a partir de la existencia de esta mujer, que sí está en algunos documentos, pero que eventualmente, más bien lo que hemos hecho es representarla y reconstruirla, irnos agenciando de pues un poco de esta figura para traerla al presente. ¿Podrías pasar por favor al siguiente? Voy a dar un poquito de contexto. Bueno, ya hemos estado hablando de esto, ¿no? Al-Ándalus es un territorio que lo mencionaba Lila al principio, del 711 a 1492 se desarrolló en la península ibérica. También aquí las coordenadas geográficas, porque hemos estado viendo como la migración, son importantes, ¿no? Es decir, no es todo el territorio de España, lo cual también es interesante considerar. La parte del norte de España estaba teniendo una vivencia, lo que comentaba Lucía, del catolicismo y de la Inquisición, y esta separación a nivel también como de lo religioso es importante en el sentido, sobre todo el contexto en el que se ubica a la figura de Luna. ¿Podemos pasar por favor a la que sigue? Bueno, Córdoba fue una de las metrópolis más importantes en esta época, donde florecieron las artes y las ciencias. También cabe mencionar que el año específico pues, es la Edad Media. También Rodrigo lo decía anteriormente, ¿no? Esta idea que tenemos de la Edad Media, del periodo del oscurantismo, ha sido una construcción que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo, un poco quizá también para ciertas conveniencias historiográficas, políticas, ya sabemos un poco cómo se va armando esta cuestión de la historia.
porque cuesta trabajo pensar en un espacio así, con la idea que tenemos de la Edad Media, en donde había conocimiento, había una preocupación científica, había una preocupación por la divulgación del conocimiento, que parecerían contrarios a lo que nos dicen que sucedió en la Edad Media, que todo pasaba en los monasterios, que la gente no tenía acceso a la lectura, en fin, que bueno, probablemente eso sucedió en el románico, si pensamos en una Edad Media como lo que estaba sucediendo en el norte de España, pero aquí es un tanto distinta la situación. ¿Podemos seguir, por favor? También la convergencia de las principales religiones monoteístas, ya nos decía Lucía antes, ¿no? Que había conflictos, sin duda, había tensión, pero no algo que fuera como absolutamente insostenible ni que pudieran cohabitar. Ahí, por ejemplo, esta imagen del Corán que se utilizó en el siglo XI es uno de los pocos lienzos que se rescataron de la biblioteca de Córdoba, justamente, que era la que resguardaba Luna. Entonces, bueno, está como este manuscrito y las representaciones que se hacen también, ¿no? Como de los espacios en el califato. ¿Podemos hablar, por favor? Bueno, veíamos también con Rodrigo las técnicas avanzadas del urbanismo y de la arquitectura, la cuestión de las murallas, las plazas. Hay todo un simbolismo también a nivel, si pensamos a nivel urbano y a nivel arquitectónico, en donde se coloca, por ejemplo, el templo, en donde se colocan los alcázares, en donde están las plazas. La plaza en estos espacios era sumamente importante porque la plaza era donde se intercambiaban las cosas, ¿no? Donde se comerciaba, pensando también en lo que nos mencionaba Lucía de la oralidad, es en donde la gente habla y donde se pasa la comunicación y donde se intercambian los conocimientos, en donde, por ejemplo, hay pensando también como en la diversidad religiosa y étnica, en donde está como todo el intercambio hasta políglota, ¿no? O sea, el intercambiar palabras, el de repente mezclar las palabras, que se vayan haciendo agenciamientos lingüísticos, todo este tipo de cosas. Y bueno, a nivel también de traza, la parte de lo público y lo privado, pensando por ejemplo en el baño, que es muy importante, ¿no? O sea, el baño, sabemos también como del lado de Occidente que el baño desde Roma es donde se pueden tramitar y urdir como las cosas más terroríficas mientras están los emperadores bañándose, o todo lo que surge de lo privado, el uso, en fin, como todo lo que tiene que ver con los sentidos, ¿no? Y el cuerpo expuesto en un espacio que se comparte, que no es necesariamente privado. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de la arquitectura que prevalece, del Alcázar de Medina Azahara, es donde vivió la familia de Luna, donde se piensa que ella creció y nació, y la parte de lo que queda de la mesita de Córdoba. ¿Podemos pasar, por favor, la siguiente? Y bueno, traigo esta imagen sobre todo para pensar un poco la manera en la que han estudiado quienes se dedican y se han especializado en el trabajo de la historia de Al-Ándalus. La sociedad está dividida primero entre musulmanes y no musulmanes y los esclavos. Me interesaba mucho rescatar la parte de los esclavos porque la familia de Luna de Córdoba y ella en su momento fueron esclavos. Y también, según lo que se ha hecho de estudios con respecto a la existencia de una clase social relacionada con la esclavitud, pues es un tanto diferente a cómo se piensa la esclavitud asociada con el trabajo duro, probablemente con una vida marginal, una vida precaria. En el caso de Al-Ándalus y sobre todo la vida que vamos a ver de Luna de Córdoba es distinta a esa. Entonces también es interesante pensar un poco como la forma en la que ciertas figuras nos van haciendo cuestionarnos la manera en la que usamos algunas palabras para nombrar la historia y cómo cambian esas palabras dependiendo de los contextos y los lugares que estamos accediendo. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? Este personaje es importante, Abderramán III, porque él es el primer califa de Córdoba, es el que empieza a hacer que el Córdoba se convierta en un poderío político y cultural. Entonces, bueno, él
Lo que se conoce de él es que sus intenciones con respecto al califato estaban más relacionadas con el expansionismo, con la idea de hacer un poderío más bien comercial de riqueza, y esto nos lleva a la siguiente, por favor, a su hijo, que es con el que estuvo asociado Lumna. Al-Hakem II, él continúa la prosperidad del califato, pero con un enfoque un tanto distinto, porque parece que él era amante de los libros y entonces funda la biblioteca. Él era un como gran impulsor de las ciencias y de las artes, y tenía un taller de escribanía y de copistas y de miniaturas. La tradición de las miniaturas es súper interesante en la Edad Media, porque son pequeñas imágenes que se hacen con un detalle impresionante, y lo que están haciendo es ilustrar textos. Entonces, por ejemplo, en la tradición de la Biblia, los miniaturistas en los monasterios medievales eran súper importantes. Si tienen en mente el nombre del abuelo Humberto Eco, que tiene como esta gran descripción de la biblioteca y de las personas que dedicaban horas enteras a traducir textos, entonces es una tradición importante el hecho de generar un poco lo que veíamos como de la memoria escrita, ¿no? A pesar de la importancia de la oralidad, ha sido toda una situación de lo que queda escrito, pues casi es como la verdad, lo inapelable. La escritura tiene toda esta dimensión de lo sagrado en muchas culturas, que es enseñada por dioses, que llega a unos cuantos, y además es la transmisión como de lo sagrado a lo terreno, ¿no? lo que se materializa. Entonces también la escritura tiene ahí como un peso importante. Lo digo porque también hay que imaginar esta biblioteca no necesariamente con libros como los imaginamos, sino con rollos de papel, ¿no? Con lienzos, escritos, con tinta, y la labor de la caligrafía, que es como muy importante, ¿no? Toda esta cuestión, por ejemplo, también como de la encuadernación a mano, de la búsqueda del material que va a preservar precisamente la escritura, el tamaño, es decir, hay prácticamente todo un proceso artesanal de producción de donde se va a escribir, como el soporte material para sostener la escritura es muy importante. ¿Podemos pasar por favor la que sigue? Bueno, este contexto es un poco para ver dónde nace ella, ¿no? En un contexto de riqueza y de prosperidad, es decir, en donde había abundancia en términos como de lo que se podía conseguir, de lo que se podía comerciar, una expansión constante de los califatos, y las imágenes. Yo trabajo en general con la imagen, ¿no? Me gusta la iconografía, entonces cuando me meto a jugar para poder ilustrar esto, las imágenes son hechas con inteligencia artificial actualmente, y son montajes, y pues están generándonos una idea, quién sabe qué tan cercana, de la representación del Lumna, ¿no? Entonces también ahí hay que pensar, o sea, la imagen en tanto imaginario como se construye a partir de ciertos referentes que tenemos visuales que prevalecen, pero en realidad esto es pura ficción. Entonces también hay que considerar todas estas cosas, ¿no? ¿Podemos pasar por favor la que sigue? Bueno, esto es arquitectura que prevalece del Palacio de Medina Azahara, en donde su familia eran esclavos del padre del califa, que la toma a ella como secretaria. Entonces, el hecho de crecer en un palacio de una familia esclava, pues sí le dio como ciertas peculiaridades, podríamos inferirlo también, ¿no? de existencia, que se modificaron con el tiempo. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Se sabe, a partir de los estudios que se han hecho de los califatos, que la educación de las mujeres era intensa, incluso la de las esclavas. Entonces, el estar al servicio del palacio la tenía como constantemente en contacto con ciertas disciplinas que ahorita vamos a ver. Entonces, no estaba aislado de lo que estaba sucediendo, y no nada más su vida existía alrededor de una actividad específica, sino que imagino un poco la forma en la que podríamos reconstruir a Lumna. Sobre todo la pienso como en la infancia, que no se dice nada sobre eso, pero como una especie de esponja, ¿no? Un
receptáculo al que estaba llegando con toda una serie de información que le permitió a ella desarrollar una forma de pensamiento que pensamos que es rara siendo una mujer y siendo la época, pero también ahorita vamos a hacer esas reflexiones al final, ¿no? sobre esto. ¿Podríamos empezar por favor a decir? Bueno, se piensa que ella estuvo relacionada con textos religiosos y que tuvo formación en filosofía, literatura, música, gramática, aritmética y astronomía. Esto no es raro, porque esta idea de la mezcla de las disciplinas, si lo pensamos en Grecia, es el holm, ¿no? El hecho de que no eras músico nada más, sino que si eras músico, eras matemático, eras lingüístico, y justamente por esa permeabilidad de las disciplinas podían pensar como varias cosas al mismo tiempo y desarrollar un conocimiento mucho más integral. Si pensamos en el caso de la Edad Media, están el trivium y el quadrivium, ¿no? Que son como estas dos, la parte matemática que está relacionada con la astronomía y con la música, y la parte que tiene que ver con la retórica que está relacionada con la palabra, pero no estaban separadas. Un poco pienso también que esta perspectiva que permite que se mezclen los conocimientos es algo que en la modernidad, con la hiperespecialización que hay, hemos perdido mucho, y ahora las universidades se pelean porque somos interdisciplinarios, cuando lo interdisciplinario era lo común, y luego se separaron y luego están queriendo otra vez como volver a reunir. Pero imaginemos en este contexto a una mujer que está pensando en números que están asociados a la filosofía y que están asociados a la palabra también. Eso es muy importante por el tipo de textos que pasaban por ahí, ¿no? Que se coleccionan también en la biblioteca, y cómo se va interesando, porque ella es la que va armando la colección de la biblioteca, que es como bien interesante. ¿Podemos pasar por favor a decir? Bueno, la vida intelectual estuvo justo asociada al Hakem II, porque ella fue secretaria del califa, y cuando empezó a ver que tenía como mucho interés por el conocimiento, le otorga la libertad y la nombra encargada de la biblioteca. Es un poco lo que se sabe. Entonces ella era la directora de la biblioteca de Córdoba, que no era cualquier cosa, o sea, había un espacio arquitectónico dedicado al conocimiento que fue llenándose con el tiempo con manuscritos de diversa índole, ¿no? Entonces ella, ahorita vamos a ver, podemos pasar por favor que sigue. Ella empezó trabajando como copista y alcanzó una perfección en la caligrafía. Me quisiera tener un poquito en esto, porque copiar un texto parecería que no te estás enterando del contenido, ¿no? Puedes estar copiando un texto que sea en otro idioma y a lo mejor ni te vas enterando, simplemente estás haciendo un ejercicio casi gráfico. Pero lo que hacía la alumna era intentar enterarse de lo que iba, como el texto. El desarrollo de la caligrafía también es algo que me parece súper interesante, pensando en esto que mencionaba al principio de cómo las tradiciones culturales nos dicen, por ejemplo, Tot pasa la escritura en Egipto, ¿no? al faraón, toda esta resistencia que tenía Sócrates en el caso de Grecia ante la escritura, porque como que pensaba justo que se iba a perder la cuestión de la memoria, de la oralidad por pasarse al lienzo. Pensaba, no sé, en Mesoamérica, el Joseph Sabna también está relacionado con la escritura. El hecho de desarrollar la palabra por escrito como una forma de permanencia también da un ejercicio como de movimiento de la mano que yo creo que lleva a la reflexión, ¿no? Entonces, el que comprendía y reflexionaba sobre los textos de transcribida es algo que yo puse, no está como, digamos, en la biografía, si podemos hablar de una biografía de Luna de Córdoba, pero pensaba un poco en eso porque se sabe que tradujo del griego al árabe Arquímedes y Euclides. Entonces, yo creo que para traducir hay que enterarse de lo que está pasando, no se puede hacer una traducción literal, nada más, y sobre todo pensando en lenguas tan diversas, ¿no? Esta de abajo también es un documento, una copia de un documento que estaba en la biblioteca de Córdoba. La de arriba es una caligrafía actual, ¿no? ¿Podríamos, por favor, pasar a la siguiente? Ella hacía investigación para poder tener manuscritos nuevos en la biblioteca. Entonces, por ejemplo, ese es un tratado sobre las plantas, que también estaba. Entonces, también digamos que una personalidad inquieta, podríamos pensar ahí una personalidad curiosa, una personalidad interesada en lo que hay más allá como de donde vive, pues la llevaba a mandar gente, no iba ella, ¿no? Pero mandaba gente como comisionada a que se consiguieran libros y manuscritos
que pudieran estar en la biblioteca. ¿Podemos pasar por favor? ¿Sí? Entonces ella administraba y cuidaba de los manuscritos y también dirigía el trabajo de los otros copistas, traductores, ilustradores. Entonces, pensaba también aquí en la forma en la que el conocimiento se daba en el califato, específicamente en Córdoba, que no era algo que estuviera oculto, que quizás estuviera en manos nada más de unos cuantos, sino que se transmitía, porque se sabe que Luna también dio clases, entonces era algo que se estaba moviendo, que eventualmente se sabía de la existencia de la biblioteca y de los textos que había contenidos en ella. ¿Podemos pasar el texto, por favor? Bueno, fue tutora y maestra de las niñas y de los niños en el califato, entonces ahí también hay una búsqueda por no quedarse el conocimiento, sino difundirlo y que llegara a manos de más personas. ¿Podemos pasar a decir, por favor? Y bueno, participaba en tertulias y se le consideraba una intelectual respetable. Esto también dice la poca información. Imagino acá también el hecho de compartir a través de la oralidad del conocimiento, precisamente no que se quedara en los escritos, sino que fuera pasando como de boca en boca. Siento justo personalmente que la historia empieza así, o sea, la historia empieza definitivamente con la oralidad y después se pasa a la palabra escrita, ¿no? Entonces, en el intercambio, ahí está, digamos, como la forma en la que se va trazando la historia con el conocimiento que se desempeña desde el oral. ¿Podemos pasar por favor? ¿Sí? Bueno, lo divulgaba, es decir, no nada más con las clases, sino que probablemente en alguna plaza, en algún foro, podía como dar a conocer, sobre todo sobre los manuscritos que estaba adquiriendo para la biblioteca. ¿Podemos pasar por favor? ¿Sí? Y lo que mencionábamos de la interdisciplina, ¿no? Como buena intelectual de esa época, se le considera escritora, poeta, gramática, matemática, astrónoma. Curiosamente no hay ninguna evidencia de su obra. Es algo que me llama mucho la atención, es decir, no hay ningún escrito firmado por ella, ninguna poesía, nada que esté firmado por su puño y letra. Entonces, habría que profundizar, probablemente en algún momento salga algo que nos dé un poco cuenta de que realmente estamos como ante la presencia de alguien que deja una evidencia por escrito. ¿Podemos pasar por favor aquí? La primera vez que se menciona hasta el momento es en los textos de este historiador que se realizaron en el siglo II, es decir, 2 siglos después de la existencia de esta mujer. Se habla este historiador tiene una especie como de diccionario en el que se menciona a Luna de Córdoba y a partir de ahí enumera todas las actividades que tenían, y en la actualidad dicen que probablemente eran ella y Fátima. Fátima fue una de las esposas del califa. Entonces hay un borde ahí también un poco confuso, una nebulosa que impide realmente definirla solamente como una persona. Probablemente fueron varias, ¿no?, que desempeñaron esta actividad y se cargó solamente en una sola figura. ¿Podemos pasar por favor a decir? Bueno, quise compartir un poco de dónde viene el nombre, que está relacionado con un árbol de incienso, ¿no? Entonces, tiene que ver con el olor, con la fragancia y con el poder medicinal de la resina. Es interesante pensar también en la importancia que en ciertas culturas se le da el nombre que portas, ¿no? Ya sea por una herencia o porque el nombre esté cargado como de algún simbolismo que quieren como asociar contigo para que de alguna manera te dé algún destino, en fin. En este caso está relacionado con un árbol. ¿Podemos pasar por favor a que sigue? Y bueno, quería también compartirles que la biblioteca que ella dirigió fue destruida en algún momento por una visir, el Mansor, que bueno, pensaba que la colección atentaba con los mandatos de la religión, es decir, se consideró como herética el contenido de la biblioteca y desapareció. Entonces, pues esto sería algo, ¿no? Un poquito antes de que pasemos a las preguntas, quería obviamente reflexionar con todos ustedes, justo a partir de 4 datos que tenemos de ella, la verdad, justo cómo se reconstruye la memoria a través de la historia,
es decir, con 4 datos que podemos, sobre todo porque bueno, el eje que nos convoca ahorita es como la influencia del andaluz o la persistencia del andaluz en México, ¿no? Entonces, estudiar a la Luna de Córdoba, ¿a dónde nos llevaría en la actualidad? Y qué dimensión histórica puede tener un fragmento, un pedazo de algo que se conoce y cómo nos lo agenciamos, como a partir de lo que se sabe que se reconstruye, y pues un poco también en el caso de Luna como la relación del conocimiento entre lo público y lo privado, ¿no? O sea, como la existencia del conocimiento adentro o afuera de alguna institución, si pensamos en la actualidad de ese tipo. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Cómo llegaste al...? Me la presentó Lila. Sí, me platicando, es que bueno, estamos trabajando en un proyecto que se llama Ellas Hechas por Nosotras, que es un proyecto en el que intentamos como buscar qué han hecho otras mujeres sobre otras mujeres, ¿no? Como para hacer una historiografía como de lo femenino. Y de repente me dijo, oye, viene al Andaluz, ¿conoces a Luna? Y yo no. Entonces, pues, ya lo conocí, gracias a él. Sí, yo la conocí porque hay por ahí algunas referencias dentro de Al-Andalus. Pensamos que la lucha del género femenino es algo muy actual, pero no, pues es algo muy antiguo. A ver, es que siglo tiene 1180 y tantos, ya tiene esta idea de que se le queda viendo a las mujeres y dice, bueno, yo creo que estas sirven para algo más que para estar en la casa, sospecho, ¿no? Y entonces hay varios movimientos también. La primera universidad es la funda una mujer, ¿no? Entonces estamos como llenos de pequeños pedazos de historia, que son muy interesantes de ahí, por ahí. Sí, no, muy interesante. Me hace pensar en el papel de las mujeres en la antigüedad, sobre todo. Se me venía también a la mente de otra época, Hipatia, ¿no? Que es la directora, también la última directora de la biblioteca de Alejandría, y con una historia muy similar donde también se sabe poco, pero sí hay ciertos escritos, ¿no? Entonces el papel de las mujeres pues siempre ha sido importantísimo en las artes, eso no se puede ocultar. Contemporánea a ella, del siglo X en Japón, está Murasaki Shikibu, que escribió como el romance del Genji Monogatari, que fue una doncella en un palacio también, estaba fragmentado, y está Sei Shonagon con el libro de la almohada, y son del siglo X las dos en Japón. Entonces también es interesante eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sei Shonagon, pensar que el libro de la almohada era un diario y lo guardaban debajo de la almohada. Entonces pensaba él, por ejemplo, en lo íntimo de la escritura, del relato también de lo cotidiano, ¿no? O sea, de eso de me peiné enfrente del espejo y me tardé 5 minutos viendo al pájaro que llegaba, que a lo mejor en ese momento no tenía un impacto, pero se guarda como una memoria. Y pues Murasaki Shikibu igual, y son contemporáneas de Luna y Japón, como siempre. Muchas gracias. Perdón. Yo estoy súper emocionada con todos y todas las ponentes. Híjole, cuántas cosas. O sea, para nosotros es un gusto, para mí en particular, estar aquí porque pues yo vengo de provincia, dicen, ¿verdad? Y llegar aquí a la gran capital siempre es un gustazo para nosotros, porque no solo nos llevamos de las ponentes, sino de la gente. O sea, se respira cultura y es un placer compartir con la gente que está investigando, no nada más chismeando, ¿no? Allá en Guadalajara se da mucho esa cosa y la gente se da su taco. Y aquí la gente no se da su taco y saben un montón. Yo estoy por presentar un evento con mis alumnas. Siempre tiene un título y este año decidí que fuera harem. Ayer el maestro hablaba de que harem siempre es una palabra que suena más bien que evoca los sueños húmedos de los occidentales. Pero yo lo que pretendo, y no esperaba todo esto tan maravilloso, es que la gente vea que en el harem había un montón de mujeres
que hacían poesía, música y en general muchas cosas. Entonces todo lo que estoy escuchando aquí para mí es maravilloso, o sea, hay conexión y veo o siento que todo el mundo está súper preparado. Muchas gracias. Hay una serie en la televisión, está en Amazon Prime, se llama Toledo. Uno de los personajes, ya la viste tú, véanla por favor, la dirección de arte, o sea, es increíble, está hermosa. Y uno de los personajes, claro, ahí lo verás con historia de amor y todo, para que Claro. está inspirado en Luna de Oro. Wow. Está muy interesante además. Gracias. Es que tenías una imagen, está con el ajedrez, y esta fue de Alfonso X en el momento que él estaba rey, tradució todos los manuscritos árabes. Es por eso que conocen en Europa, por España, ajedrez, porque lo tradució en español, no en latino. Así estaba accesible a todas las personas y se ayudó las reglas de ajedrez por él. Muchas gracias.